Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que se aferra a la vida pierde. El que desprecia la vida en este mundo la conserva para una vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo estoy estará mi servidor. Si uno me sirve, lo honrará el Padre. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy, hermanos y hermanas, estamos haciendo una pausa con un programa de lectura que son apropiadas a la celebración. Estamos recordando el martirio de San Lorenzo. Y entonces tenemos palabra de Dios que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 24 al 26. Y vamos a querer manifestar, hermanos y hermanas, que en nuestra reflexión hay algo que nos puede ayudar muchísimo en nuestro crecimiento espiritual, y es tal vez una advertencia que nos llega a nosotros del propio San Pablo, porque entendemos que Pablo también como que en una ocasión nos dijo: vamos a velar cómo cae y cómo muere nuestro trigo en la tierra. Y quisiera que ese fuera el pensamiento de este día, en reflexión y meditación del martirio de San Lorenzo y de la palabra de Dios que tenemos acerca del grano de trigo, que si no muere, fruto no dará. Así que vamos a pensar en esto durante el viaje de esta pequeña reflexión de la palabra de Dios hoy. Velemos, hermanos y hermanas, en nuestra vida espiritual, cómo cae y muere nuestro grano de trigo en la tierra. Pues, hermanos y hermanas, recordando en medio del día de hoy la vida de un gran mártir de nuestra Iglesia Católica, y brevemente, si no conoces la historia de San Lorenzo, mártir, y el por qué lo estamos recordando hoy, este mártir del siglo III de la era cristiana era un diácono en Roma, uno de los 7 diáconos que tenía el Papa. Y su función era un hombre de confianza para el Papa, y su oficio como diácono en Roma junto al Papa era el de ayudar y asistir a los pobres. En aquel tiempo, para el año 257 de nuestra era cristiana, el emperador Valeriano sacó un decreto de persecución, donde establecía que toda persona que confesara que era cristiano y practicara la fe cristiana sería condenado a muerte. Y esto ocurrió en el año 257, 6 de agosto. El primero en morir celebrando una misa en el cementerio fue el Papa, junto a 4 diáconos. Y 4 días más tarde es que entonces muere a causa de esta persecución el diácono San Lorenzo, que muere trágicamente, hermanos y hermanas, quemado vivo en una parrilla. Una cosa muy triste, hermanos y hermanas, pero como hemos dicho aquí, hermanos y hermanas, la muerte y el martirio de todas estas personas cristianas entregadas hasta lo último es semilla de nuevos cristianos. Hoy somos nosotros iluminados por este testimonio. Esto es un testigo verdaderamente que lleva hasta el extremo y las consecuencias de creer en Jesucristo y seguir a Cristo, y para nosotros es de mucha inspiración. Por eso es que yo pienso, hermanos y hermanas, que en torno a nuestra vida y encontrar el sentido de esta vida, nuestra vida a veces es como un cirio, hermanos y hermanas. Si tú te pudieses imaginar un cirio nuevo, ¿verdad? Una vela nueva que se enciende, pues se va desgastando según va sirviendo. Y su función y su servicio de este cirio que se enciende es prácticamente iluminar, es alumbrar, ¿no? Y según va dando su luz, según va iluminando, va desgastándose en el servicio. Y nuestra vida es igual, hermanos y hermanas, hasta que llega a un final. Y por eso es que yo quiero que pensemos hoy, junto a la inspiración y el testimonio de San Lorenzo, que velemos cómo cae y muere nuestro trigo en la tierra. Este evangelio de hoy, hermanos y hermanas, significativamente Cristo nos dice que el grano de trigo cae, número 1, ¿verdad? Y en segundo lugar, el grano de trigo tiene que morir. Y en tercer lugar,
en ese proceso de caer y en el proceso de morir, fruto de dar, y es un proceso que se espera en la vida cristiana. Toda nuestra vida, hermanos y hermanas, y toda vida lo que busca es que podernos realizar en la vida. Nosotros vamos buscando un sentido desde que conocemos y tenemos uso de razón por qué estamos en el mundo, qué hacemos en el mundo, y todo el mundo va cayendo en un proceso de realizarnos, de lograr, de alcanzar metas, de llegar a hacer esto, de llegar a hacer lo otro, y nuestra vida se envuelve, hermanos y hermanas, como en un tiempo y un proceso desde que nacemos hasta que maduramos ya como personas adultas mayores. ¿Qué hemos logrado en la vida? Si alcanzamos o no alcanzamos lo que estábamos buscando. Entonces, la vida nuestra siempre, hermanos y hermanas, busca la plena realización. Y el sentido de la vida, hermanos y hermanas, es ser fecundo. Eso lo aprendemos nosotros en la fe. Te quieres realizar, quieres lograr en el mundo, darle sentido a tu vida, lograr aquellas cosas que estás buscando, tus metas, tus propósitos, a donde quieres llegar, pues tenemos que ser fecundo para lograrlo, ¿no? Eso es algo importante. Va a llegar un momento en que como granos de trigo, todos, hermanos y hermanas, hemos de caer y todos hemos de morir y todos hemos de renacer. Eso lo sabemos nosotros como cristianos y seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en esto es importante, pues, hermanos, pensar y ser sabios, ¿no? En algún momento, un día u otro, vamos a tener que pasar por esa experiencia. Y debemos, hermanos y hermanas, de caer en tierra y dar frutos como testigos de Cristo. Eso es la inspiración que tenemos todos y en la situación que estemos todos. Hemos de caer en la tierra en el nombre de Dios, hemos de morir en el nombre de Dios y hemos de dar vida nuevamente en la resurrección como testigos de Cristo. Ciertamente que la vida, hermanos y hermanas, en algunos momentos por la causa de Cristo, ya lo hemos dicho aquí anteriormente, seremos rechazados. Algunos serán detenidos por causa de Cristo y del Evangelio. Algunos serán incluso destruidos y hasta el extremo, algunos muertos por la causa de Cristo, y eso nos acompaña mientras el cirio de nuestra vida esté encendido, gastándose en lo que tiene que hacer, que es el servicio. Por lo tanto, es la gran ley de vida, hermanos y hermanas, y esto lo tenemos nosotros que entender, la gran ley de vida en la existencia humana. Cuando se llega a la madurez de la vida, y tú y yo lleguemos a la madurez de la vida, si no es que ya estamos en esa madurez de vida, preguntarnos qué significa ser discípulo de Jesús. Cuando entramos a catequesis, comenzamos a conocer de Dios como niños y como niñas nos hacíamos la pregunta también, ¿qué es ser cristiano? ¿Cómo se vive como cristiano? ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? Y tal vez como niños tuvimos una idea, llegamos a la adolescencia, nos hicimos la misma pregunta, ¿qué significa ser discípulos de Cristo y seguir a Jesús? Luego como jóvenes adultos, luego como adultos y finalmente como mayores. Esta pregunta siempre nos estará rodeando a nosotros, ¿no? El significado acerca de ser discípulos de Jesús siempre es uno, aunque tal vez cambia en algún tipo de situación por las edades que estamos pasando, por las situaciones que estemos pasando. Pero lo que no podemos olvidar es que va a llegar un momento en que esto se acaba, en que caemos como grano de trigo, en que morimos, y que ciertamente en la fe hemos de resucitar, y eso es parte de nuestra vida cristiana, eso es parte del sentido cristiano, y para morir como testigos, hermanos y hermanas, tenemos que darle un significado adecuado y apropiado a nuestra existencia aquí en la tierra. Entonces tiene que haber una madurez en el discípulo. Como discípulos, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, Cristo nos enseña, los apóstoles de Cristo, los santos de nuestra iglesia, los mártires, hombres santos, mujeres santas, hombres que fueron mártires, mujeres que fueron mártires también, hombres que fueron sacerdotes y monjas que fueron santos, y también hombres y mujeres que han sido laicos, porque estamos hablando de una infinidad de testimonios grandísimo y variable en nuestra iglesia católica. Pero como parte de esto, hermanos y hermanas, ¿qué significa ser discípulos de Jesús en lo que vamos a hablar hoy aquí en términos del grano de trigo que tiene que caer, morir y en algún momento resucitar? Es que aprendamos que la vida cristiana, hermanos y hermanas, y el sentido de la vida es arriesgarnos por aquello que es noble.
y en todo cristiano y en todo discípulo de Cristo, como en el caso de San Lorenzo y del Papa celebrando misa en un cementerio, da la vida en martirio junto a sus 4 diáconos, y 4 días más tarde San Lorenzo también, arriesgándonos por lo que es noble en la vida antes de estar asegurando nuestro propio porvenir. Y esto es importante verlo para que el grano de trigo, cuando caiga y muera, dé fruto, hermanos y hermanas. Tenemos que ser arriesgados con lo que es noble, y especialmente tú, si estás en el matrimonio, en tu responsabilidad como esposo, como esposa, en nuestra responsabilidad a nivel de familia, como padre, como madre, como hijo, como hermanos, en nuestra responsabilidad a nivel de la pastoral de nuestra diócesis, de la vida comunitaria en términos de mi comunidad parroquial y de iglesia, arriesgarnos por todo aquello que es noble, que se necesita hacer, hermanos y hermanas, aunque parezca que la burla de la gente nos va a atropellar. Es noble perdonar al enemigo y se van a burlar de nosotros, hermanos y hermanas. Es noble dar, aun cuando no tengo, en el nombre de Dios. Estas son las cosas que nos tienen que llamar la atención, despegarnos un poco de aquello que es asegurar nuestro propio venir por venir con los bienes materiales de la tierra en grandes acumulaciones. Y lo hemos dicho aquí anteriormente, esto no se trata de acumular, sino que esto se trata de compartir. Ver en nuestro mundo y en el espíritu del mundo cómo hay personas que compran grandes mansiones, hermanos y hermanas, de 20 y hasta 30 habitaciones, y ver luego en la historia de esta gente de la farándula, de gente de mucho dinero, ¿verdad? Sin tener que juzgarlos, pero es lamentable ver que a los 5 años venden la mansión, nunca la usaron, nunca vivieron, 30 habitaciones allí perdidas, y ahora vendiéndola porque fue parte de la propiedad y el patrimonio de propiedades de un famoso, de alguien distinguido, y ahora se puede vender más cara. Mientras el mundo, hermanos y hermanas, se muere de hambre, mientras el mundo está en la indigencia, mientras el mundo está pasando por situaciones de falta de vivienda y de hogares dignos para muchas familias. Estas son las cosas que hay que ver. Por eso el significado de ser discípulo, hermanos y hermanas, en el gastarnos está el servicio envuelto, arriesgarnos por todo cuanto encontramos que es noble y de causa noble para Dios, y apartarnos un poco de estar pues manteniendo una seguridad en un mundo que es pasajero, donde no nos vamos a llevar nada y donde hereden lo nuestro, no sabemos ni en qué manos van a caer y cómo. Tal vez lo van a utilizar sabiamente o tal vez egoístamente, hermanos y hermanas. Así que eso es importante tenerlo en mente. En segundo lugar, en la vida del discipulado, hermanos y hermanas, en nuestra vida cristiana, y el sentido y el porqué de nuestra vida, tenemos que superar en el camino nuestro amor, siempre superando el amor y el don de Dios en nosotros. Eso es parte del discipulado, eso es parte de lo que nos enseña a nosotros la fe de estos grandes hombres que recordamos en su vida de santidad y en su vida de martirio. Superemos el camino del amor. Un amor, hermanos y hermanas, hoy en día movido por lo que se llama el amor eros. El amor eros es el amor erótico, el amor apasionado que va con esa intención sexual, y todo midiéndose en el amor, la entrega y la donación de una persona a la otra, en términos de una relación que solamente se disminuye a lo que es un acto sexual y a lo erótico. Hermanos y hermanas, la vida del discípulo no va envuelta de esa forma en el amor. El amor para nosotros es más ese amor ágape que nos habla la iglesia, un amor ágape de servicio, de que los demás puedan estar bien, de entrega, un amor incondicional, un amor que se va hasta el extremo y radical en las causas nobles, como decíamos ahorita. Tenemos que ver que nos realizamos como cristianos y como seres humanos cuando por el camino todos los días vamos superando el amor ese del mundo y del espíritu del mundo erótico, y entramos en el ágape, en el amor del ágape, que es una entrega como la de Jesucristo nuestro Señor y como la entrega de estos grandes hombres que recordamos hoy. Y sobre todo, hermanos y hermanas, en ese don, superar el don que tenemos nosotros en nosotros mismos. Los dones se nos dan no para nosotros crecer y sentirnos orgullosos o superiores a los demás con el talento.
Los talentos se dan para que los frutos puedan ayudar a los demás y es en el servicio a los demás y eso lo conocemos cada uno de nosotros. En tercer lugar, hermanos y hermanas, es importante dentro de la pregunta de lo que significa ser discípulo de Jesús en estas etapas de la vida, aceptar que nuestra vida sea un fracaso. Y fíjate cómo estamos hablando de esto y esto es algo muy importante. Aceptar que nuestra vida sea un fracaso según el mundo pues lo puede ver o cómo la gente lo entiende. Y muchas veces la entrega incondicional de nosotros a la causa de Cristo, al Evangelio y a vivir como Cristo nos enseña, hermanos y hermanas, es entendida por muchos como un fracaso, lamentablemente. Que no me divorcié, que perdoné la infidelidad, que estoy tolerando el alcoholismo del otro, que estoy en medio de una situación que he tenido aún que dejar de trabajar por quedarme en casa atendiendo a mi esposo que quedó cuadraplégico o atendiendo a mi esposa que tiene Alzheimer. Para muchos es un fracaso. Para muchos en la sociedad y en el espíritu del mundo ven todo eso como un fracaso y seremos señalados dentro de todo eso, como te dije ahorita, hasta el mismo perdón que tenemos para el enemigo, el desearle el bien a aquellos que nos hacen mal, todo eso es visto como un fracaso, como un escándalo, como una vergüenza y como una falta de nosotros mismos respetarnos. Pero eso va envuelto en todo esto, hermanos y hermanas, y tenemos que aprender a manejar esa situación y hay que aceptar que nuestra vida será señalada por muchos como una vida de fracaso, porque hemos aprendido a hacer lo que Cristo nos ha enseñado. Y esto lo estamos diciendo básicamente en términos de familia, en términos de matrimonio y en toda nuestra vida. A veces, hermanos y hermanas, en los escenarios donde estemos, como el trabajo, a veces por ser cristianos, por no meternos en cosas que son ilegales, en no caer en la trampa, en no caer en la mentira para no ir a trabajar, en la trampa para robar materiales. Todo eso, hermanos y hermanas, a veces nos seremos señalados como fracasados, como tontos, como estúpidos. Y todo esto hay que aceptarlo porque sabemos que verdaderamente no es un fracaso, sino que es un gran éxito. Y de hecho, así es que termina todo esto, hermanos y hermanas, cuando nosotros podemos hacer lo que estamos diciendo para darle el sentido propio de la vida, tenemos que ver que hay glorificación. Dentro de todo esto del grano que cae, del grano que muere, del grano que resucita en una nueva vida, hermanos y hermanas, hay una glorificación. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, en el versículo 31, Dios dice ahí que Dios se glorifica en nosotros y Dios nos introduce en su propia glorificación. Y nunca podemos olvidar esto, hermanos y hermanas, que cuando el grano de trigo cae y muere, fruto no dará, significa que va a haber recompensa, significa que va a haber una glorificación porque Dios se está glorificando en mí, aunque a veces no lo veamos, aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces nuestra fe no sea capaz de ver la visión y la promesa de la bendición por parte de Dios, pero nunca se te olvide, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 31, Dios se glorifica en nosotros por darle el sentido correcto a la vida y Dios nos introduce a su propia gloria. Es más, en Isaías, hermanos y hermanas, 53, versículo 10, ahí se señalan 4 puntos importantes de esta vida, hermanos y hermanas, de caer, de morir y de dar fruto. Porque ofrecer la vida como sacrificio es ofrecer la vida en sacrificio por el pecado. O sea que sacrificándonos, hermanos y hermanas, estamos reparando muchos daños, nos recuerda Isaías, y es verdad. Cuando tienes que dejar el trabajo para ocuparte en tu hogar de un hijo, de una hija enferma, de un esposo, de una esposa enferma o de una madre, hermanos y hermanas, se glorifica a Dios. Y también es un sacrificio que Dios toma en cuenta para la reparación de cualquier daño que hayamos cometido. Habrá bendición, dice Isaías, de larga vida para los que así actúan. Va a prosperar el proyecto de Dios que se pone en nuestras manos, hermanos y hermanas, cuando nosotros entendemos
entendemos que nos glorificamos y se glorifica a Dios y Dios nos lleva esa glorificación en todo sacrificio, cuando caemos, cuando morimos para dar fruto, hermanos y hermanas, cuando nos volvemos poco a poco, poca cosa, y cuando nos gastamos en el servicio, el proyecto de Dios ha prosperado en nuestras manos y eso lleva un mensaje de bendición a nuestro Dios del cielo. Y sobre todo, dice Isaías capítulo 53, versículo 10, cambian, hermanos y hermanas, las amarguras por el pleno conocimiento de la verdad. O sea, entendemos el valor del sufrimiento, del dolor, de la carga que estamos llevando. Esas amarguras provocan, hermanos y hermanas, una transformación porque llegamos a la plenitud de conocer la verdad. Así que Isaías también nos ayuda a entender todo este sentido, hermanos y hermanas, profundo del que estamos hablando hoy, de la plena realización correcta, hermanos y hermanas, en la vida para nosotros los cristianos, porque nosotros no nos realizamos en el mundo como paganos, como gente alejada de Dios. Nosotros nos realizamos en el mundo como hijos de Dios, como bautizados, como gente con vida sacramental, con la palabra de Dios siempre en nuestro corazón, inspirándonos en ese entorno, en esa realidad, en esa identidad de nuestro origen es que nosotros nos realizamos. No nos podemos dejar llevar por otros modelos, por otras ideologías, sino por lo que presenta la palabra de Dios y lo que presenta nuestra iglesia en todo ese sentido. Entonces, hermanos y hermanas, entendemos así, ya a manera casi de concluir, vamos a entender que la vida no es, hermanas y hermanas, como un botín para disfrutarla, ¿no? Para entregar la vida como por un botín para disfrutarla, y llegué a este mundo para disfrutar y esto es un mundo que tengo que gozarme porque esto se acaba, la vida es corta, puedo morir en cualquier momento, así que vamos a vivir este día como si fuera el último, a sacarle todo el jugo, como si no hubiese mañana, como si no vendría más tiempo. Esa posición está el mundo hoy en día. Entonces entienden que la vida es para entregarla para un botín de guerra, hermanos y hermanas, y así se entregó la vida en el botín de guerra, me perdí, ahí quedé. No, hermanos y hermanas, tú y yo como cristianos católicos y seguidores fieles de Cristo entendemos que la vida es un regalo por parte de Dios y se entrega la vida en generosidad. La podemos disfrutar, claro que sí, pero no podemos disfrutar la vida egoístamente con la mentalidad del mundo. Es un regalo de Dios. Te vas a realizar en la vida, quieres lograr cosas en la vida con éxito y ese triunfo tenerlo en el nombre de Dios. Entiende la vida como un regalo y hay que entregarla con toda generosidad. Es así, hermanos y hermanas, que debemos enfrentarnos conscientemente al espíritu del mundo con esto del disfrute. Y todos sabemos que el camino del disfrute es un camino de perdición y por eso alguna gente se realiza mal en la vida o alcanzan metas y propósitos que al fin y al cabo cae el trigo, muere el trigo y fruto no dará, porque ha estado totalmente desviado y buscando fuente de vida donde no la hay. Así que apartarnos, hermanos y hermanas, y echar a un lado esta mentalidad de aferrarse al espíritu del mundo para disfrutarlo egoístamente y de alguna forma, hermanos y hermanas, perder la vida sin darnos cuenta. Entonces, la madurez es lo que nos ayuda a entender la vida, hermanos y hermanas. La madurez en la vida nos enseña que cargando, y escucha esto, todo lo que venga como sacrificio, como reto, cargando libremente con los sacrificios que el Padre nos pone diariamente, hermanos y hermanas, a enfrentar y nos deja enfrentar nuestro Dios con esos sacrificios, vamos a encontrar también que aquí abajo en la tierra, antes que venga lo del reino de los cielos con el Padre Celestial, aquí abajo algo mucho más grandioso de lo que hemos sacrificado vamos a disfrutar. Y esa es la realidad. Habrá bendición en esta vida, habrá recompensa en esta vida. La palabra de Dios nos lo dice, enfrenta y acepta los sacrificios de la vida que Dios nos deja pasar por ellos, y aunque nos cuesten un poquito, hermanos y hermanas, vamos a ver que ese sacrificio va a quedarse corto entre la bendición que se va a recibir por parte de Dios. En Marcos capítulo 10, versículo 30, hermanos y hermanas,
Dice Jesucristo, pues aún con persecuciones vamos a recibir 100 veces más. Y escucha eso, en la presente vida, bendito sea Dios. O sea que no hay ni que esperar las otras, porque hay una recompensa para aquellos que creen y siguen a Jesús y viven el sentido de la vida y el realizarse en la vida como Dios manda. Eso no lo podemos dejar de leer, hermanos y hermanas, en el día de hoy y tenerlo también como un texto básico. Marcos capítulo 10, versículo 28 podemos comenzar y escucha cómo dice. Entonces Pedro dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le contestó, en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi causa y por el evangelio, quedará sin recompensa. Pues aún con persecuciones recibirá 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos, campos y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos y los que son ahora últimos serán primeros. Eso es promesa por parte de nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que velamos cómo cae y muere nuestro trigo en la tierra. Y terminamos con Pablo porque esa es la primera lectura que tenemos hoy en nuestro calendario litúrgico. Finalmente, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. De ahí es que yo saco este principio que nos ha guiado en esta reflexión. Ese velar cómo cae y muere nuestro trigo en la tierra. Pablo dice ahí, el que siembra con mezquindad cosechará. Y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Bendito sea Dios y que así ocurra en nuestras vidas. Vamos a orar a ese Padre del cielo, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.